Dios bendiga a nuestra audiencia, a nuestros televidentes que cada semana conectan con este su programa que traemos siempre, cada lunes, en el caso de hoy, ¿verdad? Particular, un punto de análisis acorde a la palabra de Dios. Mi hermano pastor Pedro, el Señor está Aleluya. con nosotros. Amén, saludamos de Gloria manera a Dios. especial a esa teleaudiencia. Teníamos unos cuantos días que no nos veíamos, que no hablábamos. Deseamos un feliz año 2023. Ya va en curso, hermano. Aleluya, ya vamos entrando casi a febrero. Sí. Deseamos que en este año, pues, Dios le da un espacio en estos 12 meses, 365 días, que usted aporte algo, introduzca en ese tiempo que Dios le da algo bueno para su salvación y el conocimiento acerca de Dios. No es menos de ahí, pastor. Vamos a orar, ¿verdad? Por Amén. gloria al Señor, que el Señor nos guíe y nos conduzca en este tramo, gloria a Dios, donde vamos a estar tratando una palabra poderosa que usted, amada amiga y amado amigo, necesita de parte de Dios. El Señor nos ha movido a traer una palabra, gloria al Señor, en este año, a tratar más en lleno todavía con lo que es la bendición de Dios para su vida. Así que vamos a orar al Señor por este nuevo encuentro, gloria a Dios, que tenemos hoy. Amado Padre Celestial, en esta hora expresamos nuestro agradecimiento por una vez más concedernos esta bendición de poder estar, Señor, con tanta gente preciosa, tanta gente necesitada de una palabra suya, que están allí en sus hogares, están en el lugar de trabajo, van en el trayecto y están recibiendo en este momento esta palabra, este espacio. Te suplicamos que nos use como canal de bendición, que tome control de los aires, Señor. Reprendemos y echamos fuera toda obra del mal que intenta impedir de que escuche, Señor, de que los oyentes escuchen, de que los televidentes escuchen. Así que te suplicamos que tomes control, Señor, de nosotros, de los televidentes, Señor, de todo el equipo acá también, de nuestro hermano, que proteja a nuestro hermano Roberto Díaz, donde quiera que él se encuentre. Y toda la gente que esté escuchando, los que están en las ciudades, los que están en los campos, los que están, Dios amado, en cualquier lugar de la República Dominicana y aún fuera de ella. Bendiga a la República Dominicana, Señor. Tome control de las personas que están enfermas de cólera también, Señor, de las personas que están infectadas. Aleluya. Use, Señor, a las autoridades sanitarias para que hagan las cosas correctamente. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sí, pastor, porque hay que orar, gloria a Dios. Sabemos que Dios tiene poder para sanar, La oración eficaz del justo puede mucho. Gloria a Dios. Así Aleluya. es, pastor. Hay un tema que la gente quiere saber sobre él. La gente quiere que le hablemos sobre la salvación. Amén. La salvación. Gloria, usted siempre está preparado. Se ve sencillo y es Gloria a sencillo y Dios. es fácil el tema acerca de la salvación. Pero vamos a tener una explicación por estos medios para que las personas que tienen incertidumbres y no están tan claros de qué es la salvación aprenda por medio de lo que vamos a hablar a través de la palabra del Señor. Dios, estoy seguro que nos usará como vasos de honra para que usted, amigo televidente, que está ahí en su casa y donde quiera que se encuentre, pues adquiera conocimiento acerca de la salvación. Si alguien tiene alguna pregunta, si alguien tiene alguna aportación, por ahí están los números telefónicos. Usted puede llamar para comunicarse con nosotros. También usted puede ser un enseñador de la verdad y de la palabra del Señor. Entonces voy así a estar leyendo una porción de la palabra escrita en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. Vamos a llegar hasta el versículo 21. En estos versículos de este capítulo se expresa lo que es la salvación y lo que es la condenación de los hombres. Entonces vamos a coger este versículo bíblico como el fundamento de este tema que se llama la salvación. Entonces la palabra del Señor son leídas en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y dicen así la palabra del Señor. Juan capítulo 3 versículo 16. Dice:
Porque de tal manera amó Dios el mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Gloria una palabra poderosa, hermano. Estos versículos bíblicos, muchas personas se lo saben hasta de memoria. Santo es el Señor. Entonces, pero ahora entonces cabe la pregunta que le formuló allá Felipe al etíope. Pero ¿entiendes lo que él es? Mucha gente lo ha leído, se lo sabe de memoria, conoce las letras, hasta la cantidad de letras que tiene esos versículos, quizá alguien ya la ha desmenuzado, como dicen ahí en el campo. Pero, pastor, la pregunta, Pastor Matos, es, ¿pero entiende la gente de lo que está hablando el Señor allí cuando dice, porque no envió Dios su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, que es el tema del que nosotros queremos precisamente, hemos sentido de parte de Dios hablar. De tal manera amó Dios al mundo, para que el mundo no se pierda, sino para que... pero salvo de qué, dice mucha gente, salvo, pastor, hay que profundizar. Si no, ahora vamos la salvación. Vamos a dar la definición. Efectivamente. Usted no va a encontrar en la Biblia una definición así dada como se la vamos a dar hoy. Pero presta atención a lo que vamos a decir. Porque como este programa se titula Puntos de Análisis, hay cosas que hay que analizarla. Y después que usted la analiza, es que usted trae usted trae a luz lo que es la verdad de lo que usted analizó. Por lo menos un enfermo va a chequearse al médico y el médico primeramente, antes de diagnosticar lo que tiene el enfermo, lo manda a hacer análisis. Le hace tomografías, le tira placas, radiografía, y después que haga un análisis es que el médico va a diagnosticar qué es lo que el enfermo tiene en realidad. Entonces usted no va a encontrar la definición de la palabra salvación aquí. Ahora usted lo que sabe que la Biblia habla de salvación, porque hemos leído aquí que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, Señor. No envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero esta es la condenación del mundo, que los hombres no han creído, han amado más las tinieblas que la luz. Entonces, ahí haciendo un análisis vamos a descifrar qué es la salvación. ¿Qué es la salvación? Según el punto de vista mío y de muchos cristianos, la salvación es el plan de Dios, es la planificación de Dios, son los designios de Dios para levantar al hombre caído por medio del pecado, para levantar al hombre caído por medio del pecado, porque el pecado hizo caer al hombre, a través del sacrificio de Cristo hecho en la cruz del Calvario. Es el plan de salvación para levantar al hombre caído por el pecado a través del sacrificio de Jesús hecho en la cruz del Calvario. Eso es la salvación. Aleluya. Entonces
nosotros ahora vamos a analizar. Porque si Dios creó un plan, cuando el hombre peca, en el libro de Génesis 3:15, hay una palabra que es la que compone casi la Biblia entera en general desde el principio. Génesis 3:15 dice que Dios le dijo a la mujer que habría una guerra entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Entre la familia de la serpiente y la familia de la mujer habría una guerra, habría un combate. La familia de la serpiente heriría a la mujer en el calcañar y la simiente de la mujer, la familia de la mujer, heriría a la serpiente en la cabeza. La herida en el calcañar iba a ser una herida que no era una herida mortífera, sino que era una herida tal vez leve para Dios, porque fue Dios que hizo el plan. Pero la herida que le iba a dar la simiente de la mujer a la simiente de la serpiente era una herida mortal que no tenía levantamiento jamás. Entonces, cuando vemos que Dios habla de esta manera, fue que inmediatamente el hombre cayó, porque esta palabra vino por la caída del hombre. Cuando Dios crea al hombre, Dios le dice, puedes comer. Dios enseñoreó al hombre. Dios, en medio del caos, dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Dios hizo un plan. En este plan que Dios hace, dice la Biblia que Dios, cuando todo está desordenado, Él ordena, manda que las aguas se separen de las aguas. Génesis capítulo 1, versículo 1 en adelante. Las aguas se separan de las aguas, se nota lo seco, a lo cual se le llamó tierra, y a las aguas se le llamó mare. Dios hace la noche, hace el día, hace los árboles, hace las bestias del campo, hace los animales. A todo lo que Dios hace le llama bueno. Por último, Dios crea al hombre. Dice que del polvo de la tierra lo toma, sopla aliento de vida sobre él y lo hace un ser viviente. Del hombre, dice la palabra de Dios, que Dios hace caer un sueño sobre él y toma de una costilla del hombre y hace a la mujer. Dios instituye la familia. Cuando Dios instituye esa familia, y los primeros hombres que fueron creados, cuando se habla de hombre también habla de la mujer, los primeros seres humanos, dice que una criatura más astuta que todas las criaturas del campo vino a hablar con la mujer. Ya Dios le había dado una orden. Cuando Dios le dijo, subyuga la tierra al hombre y multiplícate en ella, le había dado una orden. De todo árbol del campo tú puedes comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no puedes comer, porque el día que comas morirás. Estaba hablando de una muerte física y de una muerte espiritual. La mujer desobedientemente tuvo un diálogo con Satanás. Satanás cambió las palabras que Dios le había dado y motivó a la mujer por el deseo de los ojos, motivó a la mujer, aleluya, por el deseo de la carne, a contradecir lo que Dios había dicho y lo que Dios había dicho. Y por esa desobediencia entonces vino la muerte al mundo. Esa desobediencia produjo la muerte. Entró el pecado. El pecado se llama desobediencia contra Dios. El pecado se llama amartia, de la palabra griego amartia, que significa fuera de la meta, fuera del blanco. El pecado se llama transgresión. La mujer había transgresido los límites que Dios le había dado y le había dado a comer de aquel árbol, de aquel fruto al hombre. Entonces, cuando Dios desciende de los cielos a hablar con el hombre que él había creado, el hombre se le esconde. Y Dios le pregunta a Adán, ¿por qué te escondes? Porque tuve miedo. ¿Quién te enseñó a tener miedo? Si yo no te había enseñado a tener miedo. Aleluya, el miedo lo produce el pecado y la desobediencia a Dios. Cuando Dios dialoga, se da cuenta que no se da cuenta, porque Dios es omnisapiente, ya Dios lo sabía, pero era para que él entendiera que Dios sabía lo que estaba pasando. Entonces,
llegan al diálogo de que la mujer había pecado, la mujer que me diste ha pecado. Cuando Dios le pregunta a la mujer, la serpiente me engañó. Entonces, por medio de esa desobediencia, de esa transgresión a los límites que Dios puso, entró la muerte. Entró el pecado y por el pecado entró la muerte. Entonces, este es el plan de la salvación. Que Dios en Génesis 3:15 da una solución a lo que es la cautividad del pecado y la desobediencia. Esto es la salvación, el plan de Dios para levantar al hombre caído por medio del pecado a través del sacrificio de Jesús hecho en la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué aconteció cuando el hombre pecó? Cuando el hombre pecó, el hombre inmediatamente quedó cautivo por el pecado. La muerte lo abrazó. Nosotros en varios programas hemos hablado acerca de la muerte. La muerte espiritual abrazó al hombre, porque el hombre decían, pero ellos siguieron viviendo, ellos siguieron teniendo hijos, sí, lo abrazó una muerte espiritual y una muerte física, porque el hombre no fue hecho para que muera jamás. El hombre fue hecho para que viva eternamente. El hombre fue hecho para tener una comunión con Dios y por medio del pecado y de la desobediencia, esa comunión, esa comunicación se rompió. Hubo una ruptura. De tal manera que dice Isaías 59:2 que Dios no oye al pecador porque hay una desobediencia en el medio. Las oraciones del pecador no llegan hasta Dios por la transgresión, por el pecado. Entonces, para el hombre poder acercarse a Dios, Dios proveyó un medio y ese medio se le llama Jesús. Lo bueno del asunto es que como Dios crea el plan, y yo sé que hay mucha gente que creen en Dios, como Dios crea el plan, usted cree en Dios, amigo que nos está escuchando. Pero después de la pausa, vamos a analizar a plenitud, aquí en Punto de Análisis, cómo verdaderamente se cree en Dios, porque creer en Dios no es solamente decir de la boca para afuera, yo creo en Dios. Después de esta pausa, continuamos con la salvación. Cada rincón te espera con la sonrisa del sol, con su ritmo y su sabor, con historias verdaderas. A cada lugar que llegas te recibe lo mejor de su magia y su folclor y amabilidad sincera. Que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todo lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto y en sus trillos se oye el canto y a descubrirlo te llama. Donde te espera un gran sol, su cultura, personajes, leyendas y tradición. Si buscas una clínica dental 5 estrellas, esa es Dental Plamed. Y también es el lugar donde usted puede confiar la salud bucal de su familia, donde tenemos todos los planes dentales y usted puede elegir el que más le convenga. Visítanos porque estamos ubicados en la calle Quisqueya número 59, esquina Máximo Gómez, en Bonao. O llámanos al 809-525-6524. Dental Plamed es familia. Dental Plamed es tu solución. El presidente Luis Abinader y el ministro de Obras Públicas del ICNE Ascensión dejaron reiniciados los trabajos de reconstrucción de la carretera Barahona-Enriquillo con una inversión inicial que supera los 1.500 millones de pesos. El ministro Ascensión resaltó la importancia de esta carretera en la activación de la economía interprovincial de Barahona, Bauruco y Pedernales. El presidente además
inauguró la escuela Domingo Sabio en Palmarito, Barahona, a un costo superior a los 102 millones de pesos. Ministerio de Obras Públicas, cercano a la gente. Urología láser avanzada. El doctor Pablo Mateo, pensando en sus pacientes, ha dado apertura al nuevo centro de salud masculina en MedicalNet, brindando servicios con tecnología de última generación, de los que somos pioneros y único centro en el país en brindarla a sus pacientes, como es el Resum, vapor de agua para tratar el crecimiento o agrandamiento de la próstata. También tenemos el servicio de Renova, ondas de choque de baja intensidad para tratar la disfunción eréctil, implantes o prótesis de pene cuando el paciente no responde a tratamiento. MedicalNet, Torre A, Suite 203, segundo nivel, calle Rafael Augusto Sánchez, número 45, en Sánchez Piantini. Teléfono 829-247-0195. MedicalNet, pensando en sus pacientes. Star Products, pensando en la mujer dominicana, crea el nuevo jabón íntimo Everfresh, doble acción. Elimina la irritación vaginal con pH fisiológico de 4. Tiene máxima frescura, es antibacteriano, porque la confianza es importante y una mujer segura puede conquistarlo todo. Everfresh, completamente tropicalizado. Seguimos avanzando. La extensión del metro continúa sin pausa a pasos firmes. Ya se visualiza la nueva línea que servirá de trayecto para que el metro llegue a Los Alcarrizos. Una obra majestuosa e importante para todos los dominicanos. Más de 100 metros de túnel ya han sido excavados. Con la gracia de Dios, con el apoyo que hemos tenido de nuestro presidente Luis Abinader, a principios del 2024 estaremos dando servicio a todas estas comunidades. OPRED, estamos cumpliendo, estamos cambiando. Amigo conductor, ¿estás buscando aumentar tus ingresos? Ven a Taxi Anacaona y únete a nosotros de la manera que más te convenga, por APP, radio o WhatsApp. Usuarios y conductores pueden llamar o escribir al 809-530-4800. Taxi Anacaona, tan dominicano como nuestro merengue. Continuando con el contenido en este su programa Punto de Análisis, que como cada lunes traemos una palabra basada en las Sagradas Escrituras, en la palabra de Dios, puntos teológicos, cómo Dios ve, ¿verdad?, diferentes puntos, en este caso, el tema de la salvación, un tema tan importante. Yo creo que entre los tantos temas que se pueden tratar, uno de los más importantes es el tema de la salvación para nosotros, porque de nada sirve al hombre, ¿verdad?, vivir muchos años y al final, ¿verdad?, obtener muchas cosas también en esta vida y al final no obtener lo que es estar a salvo. Entonces, aquí hay una cita bíblica, el pastor Pedro Matos, ministro del Señor, que dice, mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Entonces, otra que dice acá, vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendré por qué usar este refrán en Israel. He aquí todas las almas son mías. Básicamente este versículo, Ezequiel 18:4. He aquí todas las almas son mías, más como el alma del Padre, así también el alma del Hijo es mía, pero el alma que pecare, esa morirá. O sea que la perdición, la necesidad de la salvación, precisamente como lo ha estado explicando el pastor, nuestro hermano pastor Pedro Matos, pastor, es porque perdimos esa cercanía que teníamos con Dios allí en el Edén, y cuando incurrimos en faltarle, como vimos, ¿verdad?, el Señor cantó la sentencia a cada ente de los que estaban allí, tanto a Adán, a Eva, a la serpiente, a la tierra, a Satanás. Hubo una consecuencia, ¿verdad? Y esa consecuencia es la perdición eterna. Y es de lo que precisamente
Vamos a continuar hablando, Pastor Pedro, ¿verdad? Cuando decimos que Dios es el que crea el plan de salvación, muchas personas, para usted poder salvo, usted tiene que creer, para usted poder ser salvo, usted tiene que creer en Dios. Pero vamos a analizar, verdaderamente usted creerá en el Dios todopoderoso que ha creado el cielo y la tierra, porque hay personas con un conocimiento intelectual que creen en Dios, pero no creen en un Dios verdadero. A veces creen en un yeso, a veces creen en un palo, a veces creen con un falso conocimiento, en una falsa religión. Entonces, ese no es el Dios verdadero. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios existe y que Dios es galardonador de todo aquello que le buscan. Entonces, la persona tiene que entender que Dios recompensará a todo aquel que se acerca a Él. Ahora, usted puede acercarse a Dios solamente con creer. Bueno, podríamos decir que la Biblia dice que el que cree es salvo. Pero usted que me está escuchando tiene que entender, ningún ser humano tiene la capacidad de acercarse a Dios sin un mediador que se llama Jesús. Porque Dios es todopoderoso, Dios tiene atributos que son activos y que son morales. En los atributos de Dios, que es que todo lo sabe, omnisapiente, que está en todo lugar, omnisciente, que todo lo puede, que es todopoderoso, esos atributos el hombre no puede tenerlo. Cuando Dios hace al hombre y lo hace conforme a su imagen y semejanza, lo hace conforme a su imagen y semejanza, porque Dios le dio de los atributos que tiene Dios al hombre para que pueda acercarse a Dios. Le dio amor, le dio paz, le dio bondad, intelecto, capacidad, conocimiento, sabiduría, y todo eso pertenece a Dios. Por eso se parece el hombre a Dios. El hombre no fue hecho imagen y semejanza de Dios porque el hombre tiene boca, porque el hombre tiene ojo, porque el hombre tiene nariz ni oreja. No. Dios es espíritu y Dios no tiene nada de lo que tiene un cuerpo humano, aunque si Él quiere, como es todopoderoso, se puede presentar como Él quiera. Entonces es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios es real. Entonces usted puede creer sin Jesús que Dios es real. No, usted va a estar en un falso conocimiento. Está bien, usted puede decir, oh, pero y la ley de Moisés no dice que hay 10 mandamientos, que no robe, que no mate. Sí, hay 10 mandamientos, pero esos mandamientos nadie los puede guardar sin tener un encuentro con Jesús. Nadie puede guardar la ley sin guiarse por el amor pleno de Dios. Todo el mundo infringirá la ley sin tener un encuentro con Jesús. Entonces, para usted creer en Dios, verdaderamente en ese Dios verdadero, no en el Dios que le han presentado o en el Dios que usted cree, que usted conoce y que usted sabe de Él. Que muchas veces creemos que sabemos de Dios, pero con su fruto y con sus hechos, usted lo está negando. Está bien, Dios es bueno y Él hace salir el sol sobre malos y buenos, hace caer lluvia sobre justo e injusto, alimenta a todo el mundo con lo que se produce. Pero eso no quiere decir que tú conozcas a Dios, ni que haya tenido un encuentro con Dios. Puede ser que Dios, tú le clames porque Dios no desprecia un corazón contrito y humillado y que Dios te sane, pero te va a sanar Dios, se va a acercar a ti en medio de tu humillación, pero eso no significa que tú eres salvo. Te sanó para que tú entiendas que Dios es real y que cuando se le pide, Él da. Ahora bien, ¿cuál es la forma de tú conocer a ese Dios que ha creado ese plan? La fórmula es conocer a Jesús, es creer en Jesús, porque eso es el plan de Dios. Dios crea al ser humano. Hay una generación que desobedece, la quita del medio por medio del diluvio de Noé. Sigue con Noé en el plan de salvación. Escoge antes de eso a un hombre llamado Abraham, le da promesa. Después de Noé viene, escoge a Moisés. Moisés dirige al pueblo de Dios y lo saca
de donde estaba cautivo. Pero en Abraham se produjeron algunas descendencias, como la de Isaac, como la de Jacob, de donde se formó el pueblo que Moisés liberta. Y en ese plan de salvación que Dios va creando a un hombre y a otro hombre y a otro hombre y haciendo un pueblo y destruyendo otros pueblos y dándose a conocer por medio de ese pueblo, en ese plan de salvación, el meollo del asunto, la esencia del mensaje era llegar por medio de una de esas tribus, la tribu de Judá, hasta la salvación que pertenecía a Dios por medio de Jesús. Entonces, ¿cómo usted conoce a Dios a plenitud? Entrando por la puerta que se llama Jesús. Juan 1:18 dice que a Dios nadie le ha visto jamás, porque un hombre imperfecto, un hombre pecador, no se va a comunicar con Dios. Vuelvo y repito, si te humilla, Dios puede hacer cualquier cosa que tú le pidas, pero no va a tener un encuentro, porque es que Dios no viola su palabra. No vas a poder ser salvo si no es por medio de Jesús, ni por un yeso, ni por un palo, ni por el Dios que te presenten, ni por el Dios que te enseñen. Si no tienes un encuentro con Jesús, no puedes llegar a la presencia de Dios para ser salvo. Juan 1:18 dice, a Dios nadie le ha visto jamás, sino que el unigénito de Dios lo ha dado a conocer. Entonces, eso es el plan de salvación. Pastor, ahí hay un aspecto que produce ciertas preguntas, ¿verdad? Ciertas interrogantes que surgen, porque nos encontramos hoy día que hay muchas religiones, muchas sectas, muchas presentaciones, y todos hablan de Dios, todos hablan de diferentes formas de dioses y los plantean y hasta traen lo que son libros que ellos han escrito, algunos de los creyentes de esas entidades de las que ellos dicen que, bueno, dicen que son dioses. Entonces, ¿cómo conocemos nosotros a ese Dios que nos está planteando, o al Dios que nos está, para decirlo en la forma correcta, ¿verdad? El Dios que nos está planteando el hecho de que nosotros estamos mal con Él, que le hemos fallado, que hemos pecado y que Él nos quiere salvar. ¿Cómo podemos diferenciar nosotros entre aquellos que dicen, ¿verdad? Porque encontramos, por ejemplo, aquellos que se llenan de bombas y exterminan toda una ciudad, una cantidad importante de personas, porque dicen que su profeta, que su Dios le ha hablado, y tantas otras formas que presentan, ¿verdad?, de supuestamente de deidades. Entonces, ¿quién es Dios? ¿Cómo definimos nosotros? ¿Cómo determinamos? ¿Cómo determinamos? Porque nuestro Dios Todopoderoso se presenta desde el principio. La Biblia dice que el firmamento anuncia las obras de las manos de Dios. Todo lo que existe anuncia el mundo, y todo lo que existe anuncia el poder de creación del Dios el cual nosotros profesamos. Sí. Ese Dios se muestra creándolo todo, pero también en su pueblo abre un mar rojo para que ellos sepan que Él era Dios. Wow. Algo imposible para los hombres, sí, haciendo cosas imposibles posibles. Sí. Dice, Elías le pide fuego y desciende fuego del cielo. Sí. Cosa imposible para los hombres. Sí. Elías abre el Jordán. Cosa imposible para los hombres. O sea, que tiene que ser alguien que por sí mismo se deja ver. Se va presentando, se presenta en el libro de Éxodo como el Dios sanador. Éxodo capítulo 15. Yo soy el Dios sanador. Habían unas aguas amargas y Dios manda a Moisés, toma una rama de un árbol, éntrala dentro del agua, y el agua fue endulzada. El agua fue sanada del mal que tenía. Ahí se llama el Dios sanador. Cuando viene Abraham y va a sacrificar a su hijo, Génesis capítulo 22, Jehová envía un ángel y se le aparece a Abraham y le dice: yo soy Jehová Jireh, el que provee. Cuando no había sacrificio, que Abraham iba a sacrificar a su hijo, Dios provee de una oveja, de un animal para hacer el sacrificio. Y ahí se presenta como el Dios proveedor, el Dios de la providencia. El Dios de la providencia, Jehová Jireh, el Dios proveedor, se presenta en medio de una guerra
santo es el Señor, en los tiempos de Gedeón, donde los madianistas corrían detrás del pueblo de Dios, lo apresaban, le quitaban todo lo que tenían, lo subyugaban. Entonces se presenta y le dice: yo soy tu bandera, yo soy el que te da la paz en medio de la guerra. Entonces ese Dios todopoderoso, ese Dios que todo lo ha creado, se ha presentado en diferentes etapas de la vida del hombre. Ahora, ¿cuándo se ha presentado el Dios que le están presentando a usted? El Dios falso que te presentan. ¿Dónde se presenta el Dios de esa gente que se explotan y explotan a otros seres humanos sin misericordia a nadie? ¿Dónde se presenta el Dios que lo presentan como un yeso? ¿Dónde se presenta el Dios que está en un cuadro? ¿Cuáles son las hazañas? ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son los atributos? ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es el principio de esos falsos dioses? Entonces nosotros por la palabra te hablamos de un Dios verdadero que ha dejado huellas para que los seres humanos entiendan que Él es real. Ahí es, pastor, donde recordamos aquel momento en que uno de los profetas del Señor, uno de los profetas más usados por Dios, profeta emblemático en las Sagradas Escrituras, un momento del pueblo donde ellos habían incurrido en una vida pecaminosa, el pueblo de Israel, que en varias ocasiones lo hicieron, como algunas de las que usted exponía, pastor. Y en este momento del que quiero hablar ahora, él convocó a todos los que decían que otras cosas eran dioses, como hoy día, ¿verdad? Esas personas decían que Baal era Dios y que Acera era una diosa. Y esas personas pues le servían y abandonaron a Jehová el Señor, dejaron de servir a Dios, al Señor, a Jehová nuestro Creador, y se fueron a servir a esas cosas. Como habrá gente que nos está observando, que nos esté escuchando, que ha abandonado su fe en Dios, probablemente por muchas cosas. Quizás Dios no les respondió en el momento que ellos querían, porque estamos hablando de un Dios que controla las cosas, que sabe en el momento adecuado para dar una respuesta, sabe cuál es la forma correcta para Él dar esa respuesta. Es de ese Dios, un Dios que no es manipulado por nadie. No manipula, ni nadie lo puede manipular, porque Él sabe cuál es el momento adecuado para dar una respuesta. Y ellos, todas estas personas, le pedían a sus ídolos. Él le dijo, el profeta, estoy hablando del profeta Elías, él le dijo a la gente: bueno, clamen a sus dioses, pídanle a sus dioses que les resuelvan, que hagan las cosas, que haga descender fuego. Eso es lo que queremos, que haga descender fuego si son reales, si son verdaderos, esos que ustedes dicen que son dioses. Y dice que la gente, pastor, dice que se sajaban, o sea, se cortaban, se hacían heridas en sacrificio, en petición a sus dioses. Pero esos dioses no resolvían nada. Lo que hacían era más bien que le estaban provocando por su desesperanza, por su desesperación, le estaba provocando mal en su desesperación. Se derramaban sangre, su propia sangre, buscando una respuesta. Sin embargo, su Dios no les dio una respuesta, y hay mucha gente hoy día que están buscando una respuesta en cosas que no son Dios. Y dice que finalmente Elías clamó a nuestro Señor, a Dios, al Dios verdadero, y Dios se reveló. Dios le dio lo que los otros no tuvieron. Respondió con fuego. Respondió con lo que le estaban pidiendo. Le demostró que Él es Dios. Pero no fue una manipulación de Elías. No. Es que había que demostrar que muchas veces los hombres y mujeres de Dios tenemos que demostrarle al mundo de quién es el Dios verdadero. ¿Quién es el Dios verdadero? Me gusta una porción de la palabra, porque cuando Dios se le aparece a Gedeón forma el ejército para defender lo que Dios le había dicho que defienda, para libertar al pueblo. Era el tiempo de los jueces, y muchas ciudades que dejaron sin vencer, pues los subyugaron a ellos nuevamente en el tiempo después que Josué repartió la tierra. Entonces, cuando destruyen los ídolos,
de Baal van donde el padre de Gedeón y le dicen que Gedeón había destruido los ídolos de Baal. Sí. Y el papá le dice, no, pero no vengan a darme queja a mí. Si ellos son Dios verdaderamente, que se defiendan ellos. Sí son eso fue inteligente. La gente debería escuchar al papá de Gedeón en este tiempo. Óyeme, que tienen unos cuadros, unas estatuas y unas cosas, y los tienen ahí, pero esas cosas no le dan respuesta. Si verdaderamente son Dios, dice el papá de Gedeón, pues yo no tengo que defender lo que se defiendan ellos. Entonces vamos a dejarle, yo sé que la gente se está riendo ahí, vamos a ir a una pausa y vamos a dejar a la gente que vaya riendo un poquito con esta situación y retornamos con su programa Puntos de Análisis. Amén. Cada rincón te espera con la sonrisa del sol, con su ritmo y su sabor, con historias verdaderas. A cada lugar que llegas te recibe lo mejor de su magia y su folclor y amabilidad sincera. Que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todos lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto, y en sus trillos se oye el canto que a descubrirlo te llama. Donde te espera un gran sol, su cultura, personajes, leyendas y tradición. Si buscas una clínica dental 5 estrellas, esa es Dental Plamed. Y también es el lugar donde usted puede confiar la salud bucal de su familia, donde tenemos todos los planes dentales y usted puede elegir el que más le convenga. Visítanos porque estamos ubicados en la calle Quisqueya número 59, esquina Máximo Gómez, en Bonao. O llámanos al 809-525-6524. Dental Plamed es familia. Dental Plamed es tu solución. El presidente Luis Abinader y el ministro de Obras Públicas del ICNE Ascensión dejaron reiniciados los trabajos de reconstrucción de la carretera Barahona-Enriquillo con una inversión inicial que supera los 1.500 millones de pesos. El ministro Ascensión resaltó la importancia de esta carretera en la activación de la economía interprovincial de Barahona, Bauruco y Pedernales. El presidente además inauguró la escuela Domingo Sabio en Palmarito, Barahona, a un costo superior a los 102 millones de pesos. Ministerio de Obras Públicas, cercano a la gente. Urología láser avanzada. El doctor Pablo Mateo, pensando en sus pacientes, ha dado apertura al nuevo centro de salud masculina en Medical Net, brindando servicios con tecnología de última generación, de los que somos pioneros y único centro en el país en brindarla a sus pacientes, como es el Resum, vapor de agua para tratar el crecimiento o agrandamiento de la próstata. También tenemos el servicio de Renova, ondas de choque de baja intensidad para tratar la disfunción eréctil, implantes o prótesis de pene cuando el paciente no responde a tratamiento. Medical Net, Torre A, Suite 203, segundo nivel, calle Rafael Augusto Sánchez, número 45, en Sánchez Piantini. Teléfono 829-247-0195. Medical Net, pensando en sus pacientes. Star Products, pensando en la mujer dominicana, crea el nuevo jabón íntimo Everfresh, doble acción. Elimina la irritación vaginal con pH fisiológico de 4. Tiene máxima frescura, es antibacteriano, porque la confianza es importante y una mujer segura puede conquistarlo todo. Everfresh, completamente tropicalizado. Seguimos avanzando. La extensión del metro continúa sin pausa a pasos firmes. Ya se visualiza la nueva línea que servirá de trayecto para que el metro llegue a Los Alcarrizos. Una obra majestuosa e importante para todos los dominicanos. Más de 100 metros de túnel ya han sido excavados. Con la gracia de Dios, con
Con el apoyo que hemos tenido de nuestro presidente Luis Abinader, a principios del 2024 estaremos dando servicio a todas estas comunidades. OPRED, estamos cumpliendo, estamos cambiando. Amigo conductor, ¿estás buscando aumentar tus ingresos? Ven a Taxi Anacaona y únete a nosotros de la manera que más te convenga, por APP, radio o WhatsApp. Usuarios y conductores pueden llamar o escribir al 809-530-4800. Taxi Anacaona, tan dominicano como nuestro merengue. Aquí continuamos con este su programa Puntos de Análisis y como cada lunes hoy continuamos con el tema correspondiente al día de hoy, donde estamos hablando en relación, haciendo una breve introducción o una introducción en el día de hoy al tema de la salvación, explicando puntos básicos esenciales, analizando estos puntos que tanto necesitamos entender en relación a la salvación. Entonces, Pastor Pedro, hablábamos sobre Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién es ese Dios que nos da la salvación? Ya que conocemos a través de la trayectoria y los acontecimientos de Dios, a través del pueblo que Él escogió, porque la misión de la iglesia es llevar el evangelio hacia afuera. Es una misión centrífuga, llevar hacia afuera. La misión fue: vayan y prediquen el evangelio. La misión del pueblo de Israel fue una misión centípetra, traer hacia adentro. Cuando el pueblo de Israel se manifestó y se manifestaba, que abrió el Mar Rojo, que se derrumbaron los muros de Jericó, que se abrió el Jordán, cuando Nínive fue salva por un momento y destruida en otro tiempo por su desobediencia. Todas esas hazañas, cuando Dios entró a Jericó, entonces todas esas hazañas fueron para que la gente vayan entendiendo. Dice la Biblia que cuando el pueblo de Israel iba a entrar a Jericó, que mandaron espías, aquella mujer prostituta Rahab, la ramera, le dijo: óyeme, esa gente, los reyes de esta nación, los líderes, desde que oyeron que ustedes venían en camino, temblaron, tuvieron miedo. Ya la victoria estaba dada. ¿Pero por qué tuvieron miedo? Porque decían: ese fue el pueblo que abrió el Mar Rojo, esas son la gente que acabaron con todas las naciones que se le han puesto por delante. Entonces había un temor. Así Dios se presenta como el Dios Todopoderoso. Ahora bien, en este plan que ha hecho Dios, ese Dios que a veces tú confiesas, pero que tú no crees a plenitud en Él, porque para tú entenderlo a plenitud, tendrás que entrar por la puerta que es Jesús. Si nosotros entendemos claramente la palabra de Dios, sin duda alguna, podremos hallarle. Ahora que habla de que si esta parte, porque ahí entonces entramos en aquel que de manera personal revela a Dios, como lo había expresado al principio, aquel que revela al Dios Salvador, amén, al Dios que nos dio la vida y que luego de nosotros fallarle, entonces ahora nos está proveyendo, nos está planteando un plan de salvación para que, como la cita inicial decía, para que todo aquel que en Él creyere no se pierda, todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que por el contrario, en vez de perderse, obtenga vida para siempre, pueda seguir viviendo eternamente. Entonces, Jesús, el autor de la salvación, que como dice, creo que Timoteo 3:16 en adelante, dice que fue visto de los ángeles, fue revelado en carne, etcétera, o sea, la manifestación en plena de nuestro Señor Jesucristo. Es importante que prestemos mucha atención porque son muchas las cosas que se dijeron básicamente en diciembre, desde el mes que venimos, estamos en enero, se hablaron y se dicen muchas cosas por ahí que no tienen que ver nada de manera objetiva
con lo que es este plan de salvación, con lo que es Jesús. ¿Ah? ¿Quién es Jesús entonces? El autor de esta salvación, pastor. Sí. Podríamos decir que cuando Dios trae a Jesús y el Espíritu Santo hace sombra en el vientre de una mujer llamada María, de una santa, de una mujer apartada del pecado, porque Dios escogió una vasija limpia para mostrarse al mundo, para hacerse hombre a través del vientre de esta mujer. En el ADN de Jesús había la sangre de una mujer, pero no había la sangre de un padre. Jesús fue hijo de José por términos legales, porque el esposo de María era José, está bien, él era el que pertenecía a la tribu de Judá, pero por esos términos legales fue que Jesús fue hijo de José, no porque José era el padre, sino que el padre del hijo de María era Dios. Dios solamente usó esta vasija como un canal de bendición, al igual que nos usa a nosotros hoy como canales de bendición para que llevemos la palabra. Entonces, cuando Dios envía a Jesús, ¿por qué lo envía y para qué lo envía? Usted tiene que tener pendiente que desde que el pecado entra en Génesis capítulo 3:19, habla del castigo que vino sobre los seres humanos a través de la transgresión. Pero Juan capítulo 3 versículo 18 habla de que el hombre es condenado porque no ha querido aceptar a la luz. Y esta es la condenación de los hombres que amaron más la tiniebla que la luz. Compara la tiniebla como el pecado y a la luz como la salvación en Jesús. Pero Romanos 3:23 dice que la paga del pecado es la muerte. Por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gracia de Dios. Romanos 3:23, el pecado provocó la destitución de la salvación del hombre, de la comunicación del hombre con Dios. Romanos 6:23 dice que el pecado es, que la paga del pecado es la muerte, pero que la salvación, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Eso es salvación, el regalo de Dios. Entonces el pecado trajo consecuencia. Esa consecuencia podríamos decir que separó al hombre de Dios. Vamos a leer Efesios 2 capítulo 2 versículo 12. Efesios 2:12. Efesios 2, 1:3. Romanos 6:6. Tiene 3:12, ¿lo tiene? Efesios 2, sí. 12. Efesios 2:12. Perfectamente. Lea Efesios 2:12, hermano. Amén. Daniel. Amén, en el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor así. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudad de Israel. De la ciudadanía. De la ciudadanía, gracias, de la ciudadanía de Israel. Y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Hubo una separación. El pecado provocó que el hombre fuera separado. Dice, en aquel tiempo estaban separados. Había un pueblo que había sido escogido, pero los gentiles, los que no pertenecían a ese pueblo, estaban separados. Y aún ese mismo pueblo, que se le dio leyes para que hicieran sacrificio, sí, y a través de esos sacrificios los pecados puedan ser limpios, pero esos pecados solamente eran los pecados externos de afuera, lo que ellos confesaban, porque habían pecado en el corazón de esos hombres que por medio de la ley y esos sacrificios no se podían limpiar. Entonces, Efesios ahí mismo, capítulo 2, versículo 1 al 3, ¿qué dice? Sí, Efesios 2, dice así. 1 al 3. Exacto. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo,
en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Amén. Entonces, hubo una separación por medio del pecado. Lamentablemente, hemos llegado al final de este programa. En el próximo programa seguiremos hablando de la consecuencia del pecado y de la solución en la obra salvadora. Continuaremos hablando de la salvación. Que Dios le bendiga mucho a todos, a la teleaudiencia, a las personas que nos estaban siguiendo por Facebook. Bendiciones para todos. Nuestro hermano obispo Daniel se despide. Que Dios les bendiga ahora y siempre. Amén. Bendiciones Gracias. para todos. Amén. En el nombre de Jesús.